Buenas noches y bienvenido a Sin Rodeo, sin preguntas, sin titubeo. Esta noche estamos con el pastor Henry Báez. No te pierdas esta transmisión, no te vayas de la conexión, va a ser de mucha bendición la conversación que tengo con el pastor. Un pastor con mucha trayectoria, un pastor con mucho contenido, y lo que vamos a estar compartiendo hoy entre el diálogo, la conversación, las preguntas y respuestas va a ser de mucha bendición con el recurso y el invitado que tenemos para esta noche. Queremos recordar que el mes de marzo fue el mes de la mujer. Tuvimos varias mujeres, todas las mujeres invitadas los martes. Liz María Álvarez, la pastora Lizami del Valle, Gloria al Señor, Edith Mulero. Fueron de mucha bendición. Así que invitamos que pueda buscar todos esos videos acá en nuestra cuenta de Instagram. De la misma manera, ahora en el mes de mayo estamos con hombres invitados que nos están educando, formando, bendiciendo, edificando. Estuvo con nosotros José Iván García, un impacto en su testimonio grandioso, cómo Dios lo saca de las tinieblas, del pecado, del peligro y de la muerte, y ahora está evangelizando. Estuvo con nosotros también el barbero Félix Nieves, cómo está evangelizando desde su barbería. Hoy estamos con el pastor Henry Báez, y la semana que viene cerramos el mes de mayo con el baterista Naldi. No te pierdas esta bendición. Todos los martes aprendo, lloramos, reímos. Muchas veces me quedo en silencio de cómo Dios me va hablando. Otros puntos de vista con pastores. Hemos tenido evangelistas, misioneros, escritores, músicos, personajes para niños, presidentes. Hemos tenido escritores. Y de verdad que cada uno, mujeres de Dios, adoradoras, que nos han enseñado tanto. Y ahora, en el mes de mayo, estamos celebrando los 3 años de Sin Rodeo. Gloria al Señor. De nuevo, ahora en el mes de mayo estamos celebrando los Sin Rodeo. Así que marzo fue de mujeres, abril es de hombres, y en mayo celebramos el 3er aniversario. Compañeros, queremos recordar, gloria al Señor, queremos recordar, aleluya, que el pastor Henry Báez va a estar con nosotros. No se vayan, en algunos minutos lo vamos a estar conectando con nosotros, pero recordamos que ahora en julio estamos en Israel, ya se llenó el viaje, estamos completos, va a ser de mucha bendición. Va a estar con nosotros Magnelli Ocasio y Grace Rodríguez en este viaje, justamente con mi esposa. Queremos recordar también, aleluya, y agradecer el apoyo al libro No es mi último día, sigue disponible en Amazon. Y también queremos agradecer el apoyo a la Escuela de Formación, que comenzamos el 8 de mayo con el grupo 10. Compañeros, tengo una palabra para esta noche. Hay un versículo que quiero compartir y se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 19. Hebreos, si alguien lo escribe en el chat, no se vayan porque el pastor nos está esperando y el compañero pastor tiene mucho contenido que quiere compartir hoy. Él no conoce nuestras preguntas, pero siempre y sabemos que estará listo para la respuesta y va a ser de mucha edificación. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Saludamos a aquellos que se están conectando. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 6, verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Jesús se convierte en nuestra ancla. En momentos de dificultad, de tormenta o de crisis, tienes que allí abrazar la promesa, firme en la roca. Pero en esta ocasión se describe como tipología, como el ancla del alma. El alma es el trono de las emociones. El alma es aquella cuando sientes y padeces. El alma eres tú, el alma soy yo. El alma es esa batalla de pensamiento. El alma es la que tenemos que calmar. ¿Qué hago con el alma? La calmo, la dirijo, la cuido, ¿ok? Porque las emociones tienen que estar equilibradas. ¿Y qué hago con el espíritu? Lo conecto. El espíritu, que es el Rúa, se conecta con el Espíritu Santo, pero el alma la calmo. Y muchas veces llega la crisis, la incertidumbre, el sinsabor, la murmuración, el texto aquel que te sacudió, la llamada que te alertó, el diagnóstico que te sorprendió.
Y muchas veces el alma está abatida durante la semana, está angustiada, está muy movida, está sacudida, estás muy inquieto, preocupado, que hasta el sueño lo pierdes y el descanso también. Te invito a que tu alma esté anclada en Cristo, porque en Él hay victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37. En Cristo somos más que vencedores y en Él podemos recordar todas y cada una de sus promesas, especialmente aquella que dice en Mateo 11, 28, ven a mí que yo te hago, ven a mí que yo te hago descansar. Bien, vamos entonces ahora con el pastor Henry Baez. Gloria al Señor. No se vayan porque sin duda vamos a tener un tiempo que él va a estar expresando y comunicando acá en el Sin Rodeo hoy martes, gloria al Señor, 9 de la noche. Saludos, pastor, ¿cómo estás? Querido amigo, un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Qué bueno verte. Un abrazo fuerte, mi querido amigo. Gracias por Mira, la oportunidad. pastor, estoy muy contento de volverte a ver, de volverte a escuchar. Para mí es un privilegio tenerte en Sin Rodeo. Estamos celebrando los 3 años del programa, un programa sencillo, usando acá la aplicación de Instagram, pero no sabes cuánto aprendo escuchando los invitados. Pastor, yo quisiera que pudiera saludar a la audiencia. Mira, quiero en primer lugar agradecerte el honor que me das de poder ser parte de esta plataforma virtual en la noche de hoy. Valoro mucho el que hayas pensado en mí para esta oportunidad. Así que lo tomo como un gran regalo de parte del Señor. Siento muy honrado de estar contigo esta noche y muy honrado de dirigirme a tu tan distinguida audiencia que sé que te sigue semana tras semana, como lo he hecho yo mucho tiempo, y agradecido de que Dios tenga una plataforma educativa como la tuya, de alguna manera impactando a esta generación. Necesitamos con carácter de urgencia tener una palabra refrescante como la que Dios te ha entregado, un ministerio innovador como el que el Señor te ha dado, porque esta generación necesita saber que hay esperanza y que el Dios nuestro es un Dios generacional. Fue el Dios de Isaac, pero fue el Dios de Jacob, pero fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Elías, pero fue el Dios de Eliseo, fue el Dios de Moisés, fue el Dios de Josué, fue el Dios de tu papá, es tu Dios, fue el Dios que usó a mi papá y es el Dios que nos está usando a nosotros. Así que de generación en generación disfrutamos lo que Dios está haciendo y estoy muy bendecido de estar contigo esta noche. Amén, pastor. Gracias por sus palabras, gracias por su tiempo y por poder invertir en nuestra generación y en este programa para también ser edificado. Pastor, habló sobre el Dios de mi papá. Quiere decir que conoces al Señor desde temprana edad. Háblame desde cuándo está usted en el Evangelio y quién lo lleva a la fe. Pues mira, interesantemente uno no escoge dónde nacer ni cuándo hacerlo. Somos el producto del deseo de Dios manifestado en la tierra. Entonces, hace unos años atrás, el Señor me dio la oportunidad y el gran honor, lo que hoy reconozco como un gran honor, de nacer en el círculo íntimo de un hogar ministerial. Cuando yo nazco, ya mi papá es ministro del Evangelio. De hecho, mi papá, a sus 17 años, mientras cursaba su 4º año de escuela superior en la Escuela Vocacional de Ponce, comenzó a pastorear su primera iglesia en la calle Villa de Ponce. Así que cuando mi papá y mi mamá se casan, ya papi está ejerciendo el ministerio pastoral por unos años. Yo entro a la vida de papi y mami después de algunos 6 o 7 años que ellos están ejerciendo el ministerio. Soy el producto de un hogar pastoral. Ahí nací, ahí me desarrollé, ahí crecí. A los 12 años de edad tengo una experiencia con el Espíritu Santo impresionante que me marcó para siempre, porque yo soy de los que digo que nadie nace en el Evangelio porque haya nacido en un hogar cristiano. Nacimos en el Evangelio en el momento en que tenemos la experiencia con el Espíritu Santo que nos marca para salvación. Así que a grandes rasgos vengo de esa escuela, de la escuela de haber nacido en un hogar ministerial, un hogar pastoral. Me crié en los bancos de la iglesia, dormí en los bancos de la iglesia, dormí en las guaguas de la iglesia. Wow. Vengo de esa escuela y muy honrado al día de hoy, después de haber madurado en el Señor, miro para atrás y me siento bendecido porque algo que no pedí se ha convertido en mi pasión. Wow. Entonces, ser parte de lo que Dios está haciendo en esta temporada, lo disfruto porque vengo de una escuela que me enseñó, me modeló el carácter del Señor.
eh, a lo largo de su vida cristiana, en la fe en Cristo, ¿qué tipo de presión has sentido, especialmente en esa zona de adolescencia que se siente tanto? ¿Qué tipo de presión sentías por ser hijo de pastor? Mira, es interesante porque dos cosas importantes me ocurrieron. Número uno, papi fue pastor 55 años. Número dos, fue parte del comité ejecutivo del concilio al que pertenecí toda mi vida por 45 Wow. años. Significa que cuando yo nazco, ya papi es parte del comité ejecutivo del concilio. Yo crezco en un sistema religioso al que honro, por el cual doy gracias al Señor porque fue la escuela que Dios utilizó para formarme y ellos causaron muchos cambios positivos en mi vida. Sin embargo, dentro de ese sistema crecí sin identidad. Yo era conocido por el hijo del pastor o yo era conocido por el hijo del ejecutivo del concilio. Muy poca gente me identificaba por mi nombre. Eso fue creando en mí un resentimiento, fue construyendo en mí una barrera, fue desarrollando en mí un odio, por decirlo así, en contra del sistema, al punto que Wow. yo en mi adolescencia temprana, yo me jactaba en mi ignorancia, en mi inmadurez, en mi vida caprichosa, yo me jactaba de decir públicamente que yo odiaba el ministerio pastoral. Yo lo Wow. decía públicamente porque a mí me gustaba que la gente escuchara de mi boca que yo odiaba el ministerio que mi papá ejercía. No odiaba a mi papá ni a Dios, pero odiaba el sistema por causa de lo que el sistema causó en mí. Yo crecí en un sistema donde nosotros estábamos, imagínate, eran 5 días a la semana a la iglesia o 6. Mi papá era pastor cuando los cultos, había escuela bíblica los domingos a las 9 y culto evangelístico a las 6 de la tarde. Los lunes estábamos en la iglesia porque papi era el director del Instituto Bíblico. Los martes volvíamos a la iglesia porque era el día de sociedad, damas y caballeros. Los jueves estábamos en la iglesia porque era el culto de jóvenes. Los viernes le correspondía a los niños y los sábados era el día de los eventos conciliares donde también yo tenía que estar. Yo no recuerdo en mi vida que mi papá me haya dejado un solo día en mi casa para ir a la iglesia. Yo no Wow. recuerdo un solo día que mi papá nos haya dejado a nosotros en la casa para ir a predicar. Nosotros somos 5 hijos y papi y mami somos 7. Al día de hoy, 3 de los 5 hermanos somos ministros del Evangelio. Algo bueno pasó, algo Dios estaba construyendo en nuestra propia ignorancia y en nuestra realidad que pensábamos que era dolorosa, pero en medio de ese desarrollo yo comencé a crear un resentimiento profundo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba jugar pelota. Por 3 o 4 ocasiones mi papá me apuntó en equipos de pequeñas ligas en Ponce, cuando vivíamos en Ponce, y las mismas veces que me apuntó el equipo me tuvo que sacar porque el concilio lo movía de iglesia. Entonces, al moverlo de iglesia, él se sentía comprometido con la organización, él se sentía comprometido con su llamado y la familia hasta cierto punto pagaba las consecuencias de esas decisiones. De hecho, yo te tengo que confesar, Alexander, que nosotros nos mudamos 18 veces. Wow. Mi papá comenzó su ministerio pastoral en la calle Villa de Ponce, luego el concilio lo envió al Pastillo de Juana Díaz. Del Pastillo de Juana Díaz surge una crisis en la iglesia madre del concilio en la ciudad de Mayagüez. Papi, siendo un joven de 34 años, ya como secretario ejecutivo del concilio, el concilio lo identifica como la persona que puede ir a enfrentar esa crisis. Así que nos mudamos de Ponce a Mayagüez. Luego de 5 años regresamos a Ponce. Estando en Ponce surge una crisis en la iglesia del concilio en San Germán y papi viene a Oconuco de San Germán a pastorear. Luego regresa a Ponce, cierran una iglesia en Calley por una crisis moral que hubo y el concilio envía a papi a Calley. Así que de Ponce nos mudamos a Calley. De Calley lo envían al Saco de Ceiba, lo envían al Macho de Ceiba, lo envían al Coquí de Salinas, lo envían a Vega Alta, lo envían a Juncos. Nosotros corrimos toda la isla acompañando a mi papá en su ministerio. Eso, a mí particularmente, yo era el varón mayor de la casa, a mí me creaba mucho dolor, mucho resentimiento, me rebelé contra la iglesia, me rebelé contra el sistema y Dios tuvo que comenzar un trato muy particular conmigo para comenzar el proceso de sanidad, para traerme a donde me ha traído el día de hoy. Así que ha sido una historia muy interesante, muy interesante.
Para aquellos que están entrando ahora, estamos acá dialogando con el pastor Henry Báez y nos está hablando sobre su vida como hijo de pastor en aquella temporada de adolescencia donde se mudaron 18 veces para atender necesidades en el concilio, atender diversas iglesias y congregaciones norte, sur y este. Y compañero está expresando que jamás odió a Dios, tampoco a la iglesia, sino el sistema, y estaba ya cansado de ese ambiente y de ese ministerio pastoral por tantos movimientos. También nos está hablando sobre tuviste que entonces dejar el deporte de la pelota. Así es, así es. De hecho, te tengo que confesar que Dios vino a sanar eso en mí dentro del ministerio pastoral. Yo pastoreando todavía yo cargaba el dolor de ver a mis amigos desarrollándose en la pelota, ver muchachos que practicaban conmigo la pelota, entrar al profesionalismo y disfrutar el deporte. Y fue hasta los otros días que Dios pudo arrancar eso totalmente de mí. Hoy lo testifico y lo recuerdo como parte de mi historia, pero ya no me causa el dolor que me causaba en mi juventud, cada vez que pensaba que yo pude haber estado ahí, yo pude haber logrado un sueño en el deporte, yo pude haber llegado a grandes ligas, yo pude haber logrado muchas cosas, pero por causa del sistema que enviaba a mi papá de un lado a otro, no lo pude lograr. Compañero, yo conozco muchísimos hijos de pastores apartados, muchísimos hijos de pastores heridos, lejos y rebeldes. Así es. Y muchas veces ocurrió en ellos lo que exactamente estás narrando. Esa presión, esos movimientos, esos 5 o 7 cultos a la semana, poco parque, poco descanso, poca salida familiar, poca comida familiar afuera. Siempre fue iglesia, culto, iglesia, culto, iglesia, culto. Y llegó el burnout, llegó el cansancio, llegó la rebeldía. ¿Qué pasó? Que esa rebeldía no te llevó a descarriarte. Pues mira, es interesante porque cuando Dios se empeña contigo, Él buscará la manera, buscará las formas de seducirte y llamar tu atención. Cuando en esos momentos que te expresé ahorita que yo me pronunciaba despectivamente hacia el ministerio, eran momentos que lo hacía con coraje, pero también lo hacía a conciencia de que yo rechazaba el sistema, pero amaba a Dios. Yo le decía a mis amigos públicamente, yo odio el ministerio, pero entonces voy a mi cuarto y me encuentro con mi almohada y comienzo a llorar en mi adolescencia y me quebrantaba en el cuarto solo hablando con Dios y le decía, Dios, tú sabes que te amo, tú sabes que me gustaría servirte, pero por favor, si a ti te place en llamarme para hacer algo que no sea para el ministerio pastoral, sabes que odio el ministerio pastoral, si me quieres llamar a las misiones, hazlo, si me quieres llamar al evangelismo, hazlo, si me quieres llamar a cualquier cosa, hazlo, pero yo odio el ministerio pastoral, porque yo veía no solamente la presión que mi papá tenía, sino las injusticias con las que uno crece, el La rechazo en ingratitud. el sistema, la ingratitud. Yo no recuerdo haber disfrutado un día del pastor de mi papá donde se le entregara un regalo a mi mamá. Yo no recuerdo ver la celebración de un día del pastor donde a los 5 hijos de papi los reconocieran y le dieran un detalle. Yo no vengo de esa escuela. Yo vengo de una escuela de rechazo, de marginación. Estábamos en un segundo plano. La figura de papi era lo importante. La figura de papi era la única respetada. El sistema de así mismo lo hacía saber. Siempre que el concilio cambió a papi de iglesia, nunca consultaron con mi mamá. Mi mamá simplemente seguía el curso que el sistema diseñaba para ella. Entonces todo eso se torna en una tormenta de pensamientos, en una tormenta de ideas, qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto. Y mientras tanto Dios iba tejiendo lo que posteriormente serviría como la alfombra para llevarme a la dimensión o al lugar donde me ha traído al día de hoy. Yo recuerdo que en medio de todo eso, yo hablaba con Dios, en momentos dados le recriminaba a Dios, en momentos dados simplemente hacía silencio para que su espíritu me acariciara. Y hoy yo te puedo decir, Alexander, en el nombre del Señor y con toda convicción, de que hoy yo amo con pasión lo que un día odié con locura. Porque en el proceso Dios comenzó a poner todo en orden.
Y sin que yo me diera cuenta, Dios comenzó a provocar situaciones en mi vida que yo iba entregando cosas que tenía que entregar y Dios iba quitando cosas que tenía que quitar, porque hay cosas que Dios va a quitar y hay cosas que yo tengo que entregar. Hay mucha gente esperando que Dios quite lo que ellos tienen que entregar y Dios nunca lo hará. Dios nunca lo hará. Entonces, en ese proceso, yo comencé a pelear con Dios y a entregar mi orgullo, a entregar mi carácter controversial. Yo le decía, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Tú sabes que te amo. El sistema no cree en lo que yo creo, pero yo te amo. Entonces, hoy, años después, yo puedo reafirmar en plena convicción que amo con pasión lo que un día odié con locura, refiriéndome al ministerio pastoral. Hay una pregunta obligatoria. ¿Cuál fue tu reacción o tu respuesta cuando recibe el llamado pastoral? Pues mira, yo escuché una palabra profética de mi llamado pastoral a mis 12 años, a través de un profeta muy renombrado en Puerto Rico para aquella época, todavía funge en el ministerio pastoral. Me dio una palabra profética de el destino que Dios había diseñado para mí. Pasa el tiempo, pasaron algunos 8 años de esa palabra profética. Y para aquel entonces ya yo me había mudado al área oeste de Puerto Rico, en Mayagüez, y me dio con matricularme en el Instituto MISPA. Entonces, recuerdo que una de las noches me dan una asignación para que yo cuente mi experiencia y mi propia y personal historia. Y comienzo a hablarle a un grupo de muchachos, compañeros de estudio, que hoy la inmensa mayoría de ellos son ministros del Evangelio, están pastoreando diversas iglesias. Comienzo a contarle lo que te estoy contando y de repente, cuando les estoy contando eso, ellos quedan impresionados porque están escuchando eso del hijo de un pastor, están escuchando eso de un muchacho que creció, se desarrolló en la iglesia y que por alguna razón todavía carga un grado de rebeldía hacia el ministerio. Así que yo reafirmaba incluso en esa clase que yo odiaba el ministerio pastoral y que yo no estaba dispuesto a aceptar un desafío pastoral. Resulta ser que 2 semanas después de esa conversación con mis compañeros de estudio, el profeta que me habló 8 años atrás fue invitado a la iglesia que yo asistía en ese tiempo en Cabo Rojo. Y yo les comenté a ellos que él iba a estar y como era muy conocido, ellos hicieron arreglos y todo ese grupo, o la mayoría de ellos, ese día fue allí ese culto. Resulta ser que cuando este hombre de Dios está terminando de predicar, el Espíritu Santo me señala a través de él y él me hace una invitación al altar y comienza literalmente a decir palabra por palabra de la que yo había mencionado 2 semanas antes en el MISPA. A tal grado, fue tanta la impresión que mis compañeros cayeron postrados en el piso gritando porque ellos eran testigos de lo que yo había comentado 2 semanas antes. Y ahora Dios me lo estaba retratando y lo estaba haciendo público en un altar. En el altar que me unió, en el altar que me marcó y en el altar donde yo comencé mi ministerio pastoral. Así que vuelvo al principio. Dios se encarga de traer orden al corazón. Dios se encarga de poner las fichas en su lugar. Dios se encarga de poner todo donde tiene que ponerlo. Cuando Dios te llama y uno no puede escapar del llamado del Señor. Si me puedes describir a tu papá en 3 palabras, 3 descripciones para poder imitar, 3 descripciones positivas para poder imitar y emular en nuestra generación desde tu punto de vista. Un gran hombre de Dios, mi héroe y mi ejemplo a seguir. Mi papá, no sé si tú tuviste el honor de la oportunidad de conocerlo, pero mi papá era un hombre con un gran corazón, un gran hombre de Dios. Nunca dejó de ser papi. Siendo ministro, nunca dejó de ser papi. Todavía es mi héroe, fue un gran hombre de Dios y es mi modelo a seguir. Es una de las inspiraciones que yo utilizo para vencer los obstáculos en el ministerio. ¿Qué le dirías al Henry Báez si lo tuvieras de frente de los 15 años? O sea, tú mismo, pero de frente te tienes, pero ese muchachito de 15 años, hijo de pastor, 16, 17 años, que estaba viviendo
viviendo aquellas movidas? ¿Qué le dirías a ese Henry Rivera de los 15 años? Tengo el honor de tener un joven prospecto ministro en la iglesia que cuando lo miro me veo a mí mismo. Y hablarle a él es como si me estuviera hablando a mí mismo. Y siempre insisto en decirle, hijo, no olvides que la obediencia y la entrega traen grandes, hermosos y permanentes resultados. El Dios que nosotros conocimos, lo conocimos en gran medida como un Dios verdugo, un Dios ogro, un Dios castigador. Y nos planteaban la soberanía de Dios como el Dios cuyo ojo atalaya toda la tierra y tenemos que andar derechitos. Pero ese mismo Dios que atalaya toda la tierra, el mismo Dios que lo ve todo, es el Dios cuyo corazón está inclinado a levantarme, cuyo corazón está inclinado a perdonarme, cuyo corazón está inclinado a darme una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces yo tengo la oportunidad de hacer lo correcto o no hacer lo correcto, pero siempre Dios me dará la oportunidad para que yo decida. Y yo le puedo decir al Henry de los 15 años, de 15 años de edad, que la fidelidad de Dios trasciende nuestra realidad. La fidelidad de Dios trasciende nuestra forma de pensar, nuestros caprichos. La fidelidad de Dios trasciende incluso nuestros resentimientos, nuestras raíces de amargura. La fidelidad de Dios va más allá que nuestra propia realidad. No se trata de nuestra realidad, porque si se tratara de nuestra propia realidad nos pasaría factura. Pero estamos en pie porque la fidelidad de Dios ha sido buena. La fidelidad de Dios ha sido paciente para con nosotros. Dios ha sido paciente. Hoy yo te puedo decir que ha pasado el año y han pasado los años y han pasado muchas cosas y estoy en pie porque la gracia del Señor me ha sostenido en medio de los desaciertos, en medio de las malas decisiones, en medio de los errores cometidos, en medio de las imprudencias cometidas por falta de madurez, en medio de querer proyectar lo que no somos. Dios está ahí. Porque Dios no nos deja cuando hacemos las cosas mal. Dios siempre va a estar. Y Dios está y se presenta como el Padre perfecto al que necesitamos para abrazarnos, para levantarnos, para recordarnos al oído que Él está. Y esa es la voz que me susurra al oído y es la voz que yo quiero que mis muchachos, en los que me estoy virtiendo ministerialmente, puedan escuchar. Dios es un Dios de respeto, es un Dios de honra, es un Dios de fidelidad, pero es un Dios de oportunidad. Amén. El Dios de la iglesia es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que aún estando nosotros fuera de su voluntad, Él diseña el plan perfecto para nosotros. Entonces, yo creo que lo que yo puedo ofrecer a esta generación es precisamente a base de lo que yo viví, decirle, el Señor es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el ministerio pastoral como pastor general? Pues mira, a los 23 años fui nombrado pastor asistente de mi suegro, pastor asociado, posición que ocupé por 7 años. 7 años después, él cae enfermo, renuncia al pastorado inesperadamente. Y a partir de ese momento, hace 23 años atrás, estoy como pastor principal de la iglesia que el Señor me ha confiado acá en San Germán. Dentro de los 23 años, tengo dos preguntas. ¿Qué es lo más que le gusta o le apasiona dentro de esos 23 años o dentro del ministerio pastoral? ¿Qué es lo más que le apasiona? Y la segunda pregunta, que va en la misma línea, es ¿qué es lo más difícil o complejo que tienes o sientes que enfrentar o hacer dentro de la pastoral? Mira, yo defino pasión como el permiso de Dios para hacer algo. Y lo más que me apasiona en el ministerio pastoral, que de hecho es el ministerio, a mi juicio, más hermoso que puede existir sobre el planeta, porque es el ministerio que te permite vivir conectado de la gente. Entonces, a mí me apasiona eso. Me apasiona el poder vivir conectado de la gente.
yo no me conecto con mi gente simplemente por el sermón dominical. Yo me conecto con mi gente a diario, porque el pastor apasionado huele oveja. El pastor apasionado se identifica con la necesidad de su gente. El pastor apasionado se conecta con el dolor de la gente, celebra y llora con la gente. Así que yo te tengo que reafirmar que la pasión, lo que más me apasiona en el ministerio pastoral, lo que más me apasiona es vivir conectado de la gente, conectado de la gente. En ese camino van a venir las desilusiones, porque mucha gente ve el glamour del ministerio, pero no conoce los momentos de crisis que se vive dentro del ministerio, porque el ministerio pastoral está catalogado como uno de los más hermosos, pero es el más solitario de todos los ministerios. Tú pastoreas 200 o 300 personas, pero no todos tienen el corazón de entender lo que está pasando contigo. Entonces, en ese sentido, aunque tú disfrutas el ministerio, aunque tú te desarrollas en el ministerio, aunque tú te vives el ministerio como yo me lo vivo, yo te tengo que confesar que en mis 23 años yo nunca he pensado renunciar. Yo escucho, yo respeto, ¿verdad?, el pensamiento de muchos compañeros y compañeras que con frecuencia se proyectan cansados, se proyectan abatidos, se proyectan solos, se proyectan que ya no pueden, que están cansados, que quisieran renunciar. Pero yo te tengo que decir que yo amo hoy el sueño que yo no pedí, pero que me dieron. Hoy yo amo y abrazo con locura el ministerio que yo no pedí, pero que me lo ofrecieron. Y en última instancia yo tomé la decisión de obedecer a Dios. Y hoy disfruto a cabalidad lo que hago, vivo lo que hago, me apasiona lo que hago, me rejuvenece lo que hago. Antes de ir a la segunda pregunta, ya que vas por esa línea, porque ahora me vas a hablar del área complicada o difícil del pastorado, pero me voy por esa línea rapidito porque me surge una pregunta. Disculpa, pastor, que te interrumpa, Sí, pero hay una pregunta que quisiera conocer su respuesta. Estás hablando de vivo lo que hago, me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago. Pregunto, dentro de esa pasión que tanto te gusta, ¿qué es lo más que te gusta, aparte de conectarte con los hermanos? Por ejemplo, estas opciones. ¿Qué es lo más que te gusta dentro del pastorado? Predicar, visitar, enseñar, dar consejería, corregir, ministrar, adorar, porque tú sabes que el pastor es polifacético, hospitales, funeraria, bodas, santa cena, bautismo, mira todo lo que hacen los sí. pastores. Entonces, ¿qué es lo que más que tú dices? Esto es lo más que me llena en el pastorado, dentro de esas actividades pastorales en el ministerio. Mira, yo creo que depende de la temporada en la que uno esté. Cuando yo comencé en el pastorado, pues uno tenía, tú sabes, el glamour, uno tenía el guille este de que estoy comenzando en el pastorado y uno se cree que puede volar, uno se come los nenes crudos, uno cree que tiene el sartén agarrado por el mango y son temporadas que uno va madurando en ellas y a mí cuando yo comencé a pastorear, pararme en el altar a predicar, eso era un sueño, era algo que yo me causaba mucho nervio, pero a la misma vez me sentía como realizado en el momento de que yo estoy en un altar predicando. Pero según va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que el sermón dominical es bueno, pero tocar el corazón es mejor. El sermón dominical es bueno y tengo que prepararme con responsabilidad, tengo que prepararme en oración para que Dios me ayude a identificar la necesidad de la iglesia a la que le voy a compartir la palabra. Pero el pastorado no es pararse un domingo a predicar un sermón. Eso lo puede hacer cualquiera. El pastorado trasciende el sermón del domingo. El pastorado trasciende el estudio bíblico del jueves. El pastorado trasciende la invitación que te puedan hacer. El pastorado te lleva a conectarte al corazón de la gente. Por eso es que a mí me preocupa mucho la modalidad contemporánea de los títulos, porque yo no hago, el título no me hace a mí, yo hago el título. En otras palabras, a mí me pueden identificar como pastor, pero el hecho de que me digan pastor no significa que yo funjo en el manto pastoral. A mí me pueden identificar como maestro, pero el que digan que soy maestro no me identifica necesariamente
con el ministerio de la enseñanza, porque yo soy el que le doy sentido al título que digo tener. Entonces, al día de hoy yo te puedo decir que si hay algo que me apasiona, aunque me apasiona predicar, me apasiona enseñar, si hay algo que me apasiona en esta temporada, que ya estoy en la etapa de vertirme en otros, de ir delegando mayor responsabilidades en otros, de ir preparando la plataforma para pasar el batón con dignidad. Ya yo estoy en esa etapa. Y Wow, mucha gente pensará, pero te quedan 20 años de ministerio. Sí, pero es que pasar el batón, preparar una plataforma para los que vienen tras de toma ti, tiempo. no se logra de un día para otro. Se requiere tiempo, se requiere discipulado, se requiere entrega, se requiere vertirte en otros, se requiere sentarte una vez al mes con un grupo que yo lo llamo la The Next Generation, que tenemos en nuestra iglesia, de jóvenes ministros prospectos, con los que regularmente me siento, no en reuniones oficiales, me siento para vertirme en ellos, para contarles mis historias, para hacerme vulnerable delante de ellos, para que ellos vean que el ministerio no es glamour. El ministerio es una realidad que trae un paquete donde vamos a celebrar en momentos dados, pero en momentos dados tendremos que enfrentar la crisis y enfrentarla con dignidad, con valentía, con carácter, con responsabilidad, porque fuimos llamados a darle lustre al Evangelio, fuimos llamados a modelar el carácter de Cristo. Entonces, con todos los retos que eso representa, Dios prepara plataformas para que, en mi caso en particular, a esta etapa de mi vida, en esta etapa de mi vida, yo puedo y lo disfruto y lo digo con orgullo, un orgullo sano, de que yo puedo salir un domingo de mi casa a un viaje que me hayan invitado y yo puedo tener la seguridad de que uno de mis muchachos subirá al altar y traerá una palabra mejor que la que yo puedo compartir con la iglesia. Entonces, eso me lleva a pensar que algo estamos haciendo bien. Estamos diciéndole a esta generación, que es una generación, by the way, que no está detrás de una credencial. Es una generación que no está detrás de un título. Es una generación que simplemente está apasionada, que ama a Dios y quiere hacer algo por el Señor. No se visten como nosotros, pero no importa. No usan la misma jerga que nosotros, pero no importa. No predican tal vez como nosotros, pero no importa. Lo importante es que carguen el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Amén. Entonces, esa es mi mayor satisfacción al día de hoy. En un momento dado disfrutaba predicar, que lo disfruto todavía, pero hoy, al grado de madurez que Dios nos ha llevado, yo creo que mi mayor satisfacción es poder vertirme en una generación de jóvenes que Dios me ha confiado para que ellos puedan entrar y descubrir lo que Dios tiene para ellos en el mundo ministerial. Y vamos a esa segunda pregunta que quedó en el tintero. ¿Qué es lo más complejo o el mayor desafío que sientes como pastor dentro del campo pastoral? Pues mira, yo creo que uno de los mayores desafíos es tener presente la temporada profética que vivimos. La Biblia dice que los hijos de Isaacar, los hijos de la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos que vivían. Y yo creo que si hay un desafío que los hombres de Dios tenemos en este tiempo, es poder descubrir y desarrollar la capacidad de identificar dónde estamos parados. La iglesia como ente profético necesita conocer de dónde viene, necesita conocer quién es y necesita conocer para dónde va. Yo creo que si yo no tengo claro mi identidad como iglesia de Cristo, si yo no tengo claro y definido la visión que Dios me ha entregado para esta temporada, yo no voy a ser efectivo para este tiempo. Yo creo que el desafío mayor es poder ilustrarnos a la luz de los tiempos que vivimos. Por eso yo le ilustro a la iglesia la necesidad de que tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que actualizarnos. Hay que leer la Biblia, pero hay que leer el periódico. Hay que leer la Biblia, pero hay que ver las noticias. Hay que leer la Biblia, pero tenemos que estar al día de lo que está pasando en la vida política, sociopolítica del país, económica del país. Necesitamos saber qué está pasando en las naciones de la tierra. Se está entretejiendo un mover profético que la iglesia necesita conocer para poder ser efectiva. Yo no puedo ser proactivo como iglesia si yo no conozco mi entorno.
Yo no puedo ser atractivo como iglesia si yo no conozco la manera de ser intencional. A mí me hicieron una pregunta en una ocasión que al día de hoy la tengo como pregunta modelo en el ministerio. Me preguntaron si tu iglesia, en el lugar geográfico donde está, tuviera que salir de ahí, tuvieras que mudarte a otro lugar, ¿cuál sería la reacción de la comunidad a la que has servido? ¿Lo celebrará o llorará tu ausencia? ¿Lo celebrará o te pedirá que no te vayas? Entonces, eso me habla de ser una iglesia pertinente, de ser una iglesia proactiva, de ser una iglesia enfocada, de ser una iglesia que sepa quién es, dónde está y por qué está donde está. Necesitamos con carácter de urgencia tener una reingeniería mental como iglesia y sin negociar los principios espirituales que sostienen y le dan sentido a la iglesia, entrar en el campo donde está la gente. Tenemos que interactuar con la gente. Tenemos que sentarnos con la gente. Tenemos que sentarnos con el alcalde de la ciudad. Tenemos que sentarnos con los empresarios de la ciudad. Tenemos que ir a la cancha de baloncesto de la ciudad y sentarnos con el manager del equipo. Tenemos que entrar y poner nuestro nombre a flotar en cualquier escenario del país, porque, y no es para ganar adeptos, es para que tengamos conciencia que la razón por la cual la iglesia todavía está en la tierra es porque el propósito de Dios para nosotros no ha sido completado. Y mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia tiene que ser una iglesia proactiva que impacte positivamente, que afecte positivamente el alma y la mente colectiva de un pueblo. Para aquellos que están entrando ahora, tenemos en vivo al pastor Henry Báez desde San Germán, allá en Puerto Rico, 23 años de pastorado, hijo de pastor, y nos está entregando acá tremendo contenido con relación al tema. Ahorita habló, compañero, sobre otros colegas que han mencionado su querer renunciar. He tenido el episodio de querer renunciar, he amenazado con retirarme, con quitarme. No ha tenido usted todo ese vocablo, no ha tenido esa expresión, pero ¿qué usted hace o ha hecho cuando llega la temporada de cansancio, cuando llega la temporada de crisis, cuando llega la temporada de traición, de ingratitud que te sacude como ser humano? Yo creo que has hecho una excelente pregunta que con mucha responsabilidad te voy a contestar. Yo creo y yo doy gracias a Dios y honro al Señor porque yo aprendí bien temprano en el ministerio a rendir cuentas. Yo aprendí muy temprano en el ministerio, muy temprano, que el rendir cuentas trae frutos extraordinarios en la vida de un ministro. Dios me ha dado el honor de vivir toda mi vida ministerial rodeado de hombres y mujeres de Dios de trayectoria, hombres y mujeres de Dios apasionados por el ministerio, hombres y mujeres de Dios que me han modelado el carácter de Cristo a su máxima expresión. Eso que tú acabas de mencionar ha llegado. La crisis, la traición, la desilusión, el cansancio emocional, la ansiedad, la depresión ha llegado, la frustración ha llegado, la impotencia ha llegado. Cuando nosotros entramos en proyectos es inevitable, cuando entramos en transición es inevitable enfrentarlo. Pero en medio de todo eso, el tener gente en las que uno puede confiar, y aquí hay una línea bien fina, hay una línea bien fina porque es sumamente complicado abrir el corazón en esta temporada. Es sumamente difícil identificar a alguien que te dé la confianza de escuchar lo que tenga que escuchar y no te exponga, sino que te acompañe en el proceso. Te cuide. Entonces, yo tengo la gran bendición de, claro, mi padre espiritual ya no está conmigo, fue mi papá, fue mi padre biológico y mi padre espiritual. Con él me convertí, con él me formé, él me discipuló, él me modeló el carácter de Cristo, él me modeló integridad ministerial, él me dio una escuela espectacular. Hoy no lo tengo a él, pero cargo sus enseñanzas. Y aunque no lo tengo presencialmente, físicamente conmigo, Dios me ha dado el privilegio y la gracia de tener grandes hombres de Dios
a los que yo puedo llamar mis amigos, hombres de Dios que muy pocos tienen acceso a ellos. Dios me ha dado ese privilegio a mí, empezando por mi obispo, el doctor Kitim Silva, que más que un obispo es como un padre espiritual, es un mentor, es una persona que se gana el corazón de aquellos a los que sirve. Entre tantos hombres que yo te puedo mencionar, que han sido los que me han sostenido. Cuando yo entré en la transición de salir del sistema donde estuve toda mi vida, recuerdo que me senté con un gran hombre de Dios, de las asambleas de Dios, que me acompañó en el proceso y secaba mis lágrimas. Secaba mis lágrimas y me dijo: Henry, no estás solo en el proceso, yo te voy a acompañar, yo te voy a mentorear en el proceso, usa mi nombre, yo no te voy a dejar solo. Y yo creo que en medio de todas esas realidades oscuras del ministerio, el tener mentores, el tener gente de confianza a quienes uno pueda abrirle el corazón, resulta en un elemento vital para uno mantenerse en pie. Luego de esta respuesta, le tenía la siguiente pregunta. Regáleme 3 monedas de oro. Las monedas de oro yo siempre las comparo con 3 consejos de vida. O sea, como pastor le iba a preguntar, regáleme 3 consejos a los pastores que se están levantando, a los nuevos pastores que están ejerciendo el ministerio. Ya me regaló el primer consejo, que es rendir cuentas. Me faltarían 2 monedas de oro más. Regáleme 2 monedas adicionales para el cuerpo pastoral que estamos comenzando. Yo creo que el segundo consejo que puedo darte dentro de ese contexto es identificar a qué fuiste llamado. Si yo no estoy claro a qué fui llamado, yo estoy propenso a fracasar. Y aunque incluso ser llamado no significa que no esté exento a hacerlo, pero tengo mayores probabilidades de fracasar haciendo algo para lo que no fui llamado. De hecho, si hay algo que causa frustración en la vida, es encontrarse haciendo algo para lo que no fuimos llamados. Entonces, me parece que es vital el que yo pueda definir a ciencia cierta lo que yo estoy haciendo. ¿Es realmente la asignación del Padre para mí? El llamado que estoy ejerciendo, ¿será realmente el designio, el propósito, el destino de Dios para mi vida? Porque en la medida en que yo haga lo que fui llamado a hacer, en esa medida yo voy a tener el respaldo de Dios, voy a tener éxito, y éxito a la manera de Dios no es éxito a la manera de un sistema materialista, es mucho más allá. Entonces, yo tengo que definir a qué fui llamado. Hay mucha gente que termina sus círculos de vida frustrados, meciéndose en el sillón del olvido, de la frustración, de la ansiedad, de la impotencia, porque se dieron cuenta ya en el ocaso de sus vidas que invirtieron sus vidas en cosas a las que no fueron llamados para hacer. Entonces, si hay algo que yo puedo aconsejarle a esta generación, que es una generación que yo sé que ama a Dios, que tienen pasión por servir a Dios, pero es importante que canalicemos la pasión correctamente. Y la pasión, como te dije ahorita, me parece que es el permiso de Dios para yo poder hacer algo. En tercer lugar, creo que lo que te voy a decir es vital, me ha bendecido. Me gusta mucho hablar de vida práctica. El Evangelio no es un misticismo, el Evangelio es un estilo de vida que honre a Dios en todas sus áreas. Entonces, me parece que si hay algo que esta generación necesita para lograr el éxito en el ministerio, es tener carácter y tener integridad. Integridad no es lo que yo modelo en el altar de la iglesia. Integridad es lo que yo soy cuando nadie me ve. Integridad es lo que yo practico cuando nadie me ve. Integridad es tener la conciencia de hacer lo correcto en medio de cualquier consideración que el mundo nos presenta. Yo le decía a la iglesia en estos días que todos los días nosotros tenemos oportunidades, todos los días. Es inevitable que tú no tengas una oportunidad todos los días.
Entonces tú tienes una oportunidad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Tú tienes una oportunidad para honrar a Dios o para deshonrarlo. Tú tienes una oportunidad para crecer o para estancarte. Eso lo decidimos nosotros. No lo decide Dios, no lo decide nuestro enemigo, no lo deciden nuestras circunstancias, no lo deciden nuestros detractores, no lo deciden incluso aquellos que nos aplauden, lo decidimos nosotros. Entonces, la vida del evangelio y la vida del ministerio es una vida que tiene que estar arropada de integridad. Y integridad no es perfección. Integridad no es perfección. Dios no exige perfección. Dios exige excelencia. Entonces, la excelencia es yo utilizar al máximo las capacidades que el Padre me da para yo honrarlo. Entonces, Dios no se va a conformar con nada que no sea excelencia, porque Dios es el Dios de la excelencia. Dios es el Dios del orden. Entonces, esta generación tiene que entender que en medio de las propuestas, en medio de los ofrecimientos, en medio de todos los escenarios que se dan para llamar nuestra atención, porque vivimos en la era de la distracción, vivimos en la era donde todo nos llama la atención, nos distrae. Si yo no tengo el enfoque correcto, si yo no tengo la madurez correcta, si yo no tengo el carácter definido, yo corro el riesgo de ser atraído por fuentes que no pueden inyectarme fe en la vida y por consiguiente pudiera estar negociando el eterno propósito del Señor para mí. Así que yo creo que es importante que esta generación ministerial abrace la integridad, abrace el respeto a la palabra de Dios, abrace el respeto a la fe, abrace con responsabilidad, con firmeza y con carácter el privilegio que le han conferido, que le han confiado, porque hoy tú y yo somos ministros del Evangelio porque el Señor se complace en confiarnos el ministerio. No lo merecemos, no trabajamos para eso, simplemente nos miraron con una mirada excepcional, una mirada llena de amor y de ternura y nos dijeron, creemos que ustedes pueden servir, yo creo que ustedes pueden servir en esto, ¿qué tal si aceptan mi invitación? Servir al Señor es un regalo. Servir al Señor en el ministerio es un privilegio. Nosotros somos aves de paso, hoy estamos, mañana viene otro, pero el desafío es que el tiempo que nos toque, la temporada asignada por el Padre para nosotros, podamos emplearnos al máximo y darle lustre al ministerio, dar lo mejor de nosotros, emplearnos al máximo en todo el sentido de la expresión para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que podamos dejarle un legado de integridad, de respeto y de responsabilidad a los que vienen tras nosotros. Compañero Pastor Henry Báez nos entregó 3 monedas de oro, las anoté y voy a resumir. Compañero Pastor nos exhorta a rendir cuentas. Primera moneda de oro. Segunda, identificar a qué fuimos llamados, o sea, canalizar esa pasión. Y número 3, desarrollar carácter e integridad en el ministerio. Gloria al Señor. Así que abrazamos esos 3 consejos, compañero Pastor. Pastor, para preguntas finales, el tiempo avanzado, pero hemos sido muy nutridos. ¿Cuál ha sido ese mensaje suyo, ese bosquejo, esa prédica suya desde el altar pastoral que pueda recordar que causó mayor impacto, mayor bendición, que tú dices, este mensaje tocó fuerte? ¿Que puedes recordar el título o la historia o el personaje? Sí. Háblame de ese mensaje algún minuto para poder recibir esa bendición. Hay palabras de Dios que te marcan para siempre. Y tú podrás predicar cientos de sermones, pero hay palabras que te marcan porque te identificas con esa palabra. Yo prediqué un mensaje que todavía lo predico de vez en cuando, que lo titulé, soy salvo por gracia, pero ungido por precio. ¡Día, Padre! Ese mensaje yo lo construí desde una experiencia. Es un mensaje basado en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, donde se ilustra la experiencia de Elías. Cuando Dios lo envía a hacerle una invitación a Eliseo a que lo siga. Entonces, Elías significa Jehová es mi Dios. Eliseo significa Jehová es mi salvación. Es interesante porque pudiéramos inferir muchas cosas de Eliseo. Eliseo estaba trabajando con su papá. De repente
llega el profeta de Dios, le hace una invitación, Eliseo acepta la invitación, la Biblia no da detalles de cómo se dio la dinámica de despedida y demás, simplemente la Biblia dice que Eliseo aceptó el desafío y se fue con Elías porque Eliseo recibió una propuesta y en medio de la propuesta le dice Elías, yo quiero una doble porción de lo que tú cargas. Entonces, en ese proceso, y yo me identifico con esa palabra porque Eliseo estaba arando con los bueyes de su padre, yo estaba caminando de espaldas a Dios, pero Dios se fijó en mí. Y como Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando le da la gana, porque Dios es Dios. Dios me llamó. Yo de espaldas a Él, Él me tocó el hombro y me dijo, quiero que me acompañes. Hay algo que te quiero enseñar. Entonces, es interesante porque Eliseo acepta el desafío de Elías y comienza a caminar con Elías. Y me llama la atención que hay tú puedes identificar 4 lugares geográficos que pudieran representar el proceso por el que Eliseo fue expuesto para depurar su carácter, depurar su identidad, depurar su corazón y prepararlo para el desafío. Sí, la Biblia dice que el primer lugar donde Elías llevó a Eliseo fue a Gilgal. Y Gilgal significa lugar de la circuncisión. Circuncisión no es otra cosa que un proceso de pureza, donde hay que cortar el prepucio del niño y el cortarlo provoca que sangre sea derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lugar de la circuncisión significa el lugar donde Dios nos lleva para purificarnos. Porque Dios me quiere usar, pero necesita purificarme. Dios no necesita permiso para hacer algo, pero necesita que yo lo obedezca para poder usarme. Entonces, Dios lleva a Eliseo a través de Elías a Gilgal para purificarlo. El segundo lugar donde Dios lleva a Eliseo es a Betel. Betel significa casa de Dios. Y es interesante porque ese lugar fue el lugar que Dios utilizó para que Jacob comprendiera quién era Dios. Jacob viene de un linaje espectacular. Su abuelo es Abraham. Su papá es Isaac. Pero es interesante porque en Betel Dios se le revela a Jacob. Y en la manera en que se le revela es llamándolo por su nombre. Y le dice, Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Si Dios se le está presentando es porque Jacob no lo conocía. Él había escuchado hablar de Dios por referencia. Su abuelo tal vez le contaba las experiencias que había tenido con Dios. Su papá tal vez le contaba las experiencias abriendo los pozos en Bethesda. Pero era Jacob el que necesitaba vivir su propia y personal experiencia. Betel fue el lugar donde Dios llevó a Eliseo para confrontarlo con la experiencia de conocerlo. Al tercer lugar donde lo lleva es a Jericó. Jericó significa lugar flagrante. De hecho, en Jericó estaba Rahab la ramera. En Jericó estaba Zaqueo, que era un ladrón. Y en Jericó estaba Bartimeo el ciego. 3 necesidades, 3 diversas necesidades que fueron atendidas por Dios en un momento dado. Cuando están cruzando por Jericó, lo que Dios le está diciendo a Eliseo es, quiero confrontarte con tu realidad, porque Jericó lo que representa es la mentalidad materialista. Lo que representa es este pensamiento egocentrista, que está enfocado en el capricho, en el pensamiento posmoderno. Entonces Jericó es el lugar donde Dios nos lleva para confrontarnos con nuestra realidad. Dios nos desnuda el carácter. Dios nos quita la arrogancia, nos quita los pensamientos religiosos que podamos cargar y nos confronta, nos desnuda y nos dice, es que yo a lo mejor no te gusta lo que estás viviendo, pero te tuve que traer acá porque de la única manera que puedo usarte es confrontándote con tu propia realidad. Y el cuarto lugar, esa palabra siempre me ha fascinado, el cuarto lugar es que Dios lo lleva al Jordán. Y Jordán significa el descendedor, es tipo de muerte. El río Jordán en aquel entonces era catalogado como un río sucio. Tú y yo hemos estado en el Jordán. Y ahora nos llevan a bautizar a lugares que se ven bonitos, también adornados. Pero en aquel contexto, el río Jordán se identificaba como un río no frecuentado porque representaba suciedad. Ese fue el río que Dios le dijo a Eliseo, tienes que meterte ahí porque necesitas morir a tu yo, necesitas morir a tu realidad, necesitas morir a tu orgullo. Y Eliseo aceptó el reto. Entonces, es interesante porque después que Dios lo procesa por esos 4 lugares geográficos, todavía faltaba algo.
Y Eliseo pudo haber pensado, pero contra, ya me llevaste a Gilgal, ya dame la doble porción, ya me llevaste a Betel, ya pasé el examen, ya fui a Jericó y saqué ya me metí en el Jordán y tragué agua sucia. ¿Qué más tú quieres? Elías le dijo, no, falta algo importante. Y es que lo que tú quieres, de la única manera que te será entregado es si me vieres cuando yo me vaya. Entonces, ese si me vieres lo que significa es enfoque. Necesitamos enfocarnos. Yo no puedo ver lo que Dios tiene para mí si no me enfoco. Yo no puedo fluir en la unción profética de Dios en este tiempo si no me enfoco. Yo no puedo fungir en el manto que Dios me entrega si yo no tengo la capacidad de enfocarme Vamos. en lo que Dios me llamó a hacer. Yes. Entonces, Eliseo y Elías son la escuela que a mí me han trastornado la vida. Yo leer de Elías, leer de Eliseo, sumergirme de vez en cuando en esa experiencia me enriquece, me hidrata el espíritu, me fortalece la mente, el corazón y me ayuda a recordar que el enfoque es determinante. Y en esta temporada, Dios tiene grandes riquezas para entregarnos. Créeme, Wow. es una temporada de gracia, es una temporada de favor, es una temporada donde Dios está listo para sorprender a la iglesia contemporánea de diversas maneras, pero nos ayuda el Señor a mantener el enfoque, porque el enfoque es lo que me va a permitir tomar el manto cuando Elías lo suelte. Y es interesante porque Eliseo estaba listo, había pasado el examen y estaba enfocado. Y me encanta porque el primer milagro de Eliseo fue el último milagro de Elías. En el Jordán. Donde Elías terminó, comenzó Eliseo. Estamos listos. Yo creo que esta generación está lista para tomar el manto de alguien, el manto apostólico de alguien, el manto pastoral de alguien, el manto profético de alguien y seguir el curso. A lo mejor no vivamos las experiencias que vivieron nuestros antepasados, pero Dios nos va a permitir vivir nuestras propias experiencias. A tal grado que la doble unción de Eliseo se manifestó en que Eliseo duplicó en milagros a Elías. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios de la iglesia. Wow. Pastor, hemos sido altamente bendecidos con su contenido. Con usted puedo estar 2 horas u otro programa. Sus respuestas han sido de mucha edificación. Aquellos que llegaron tarde, el video está completo y va a estar aquí guardado en Instagram. Wow, tengo demasiadas preguntas, pero la última, ¿qué fue o qué es lo más que le impacta o le fascina cuando va a Israel? Mira, el lugar favorito mío en Israel. He estado 5 veces por la gracia de Dios en Israel y sigue siendo mi lugar favorito. Es el jardín de la tumba. El jardín de la tumba. El jardín de la tumba representa para mí, contrario a lo que la gente pueda pensar, para mí representa vida. Es un lugar donde los momentos de reflexión profunda que tenemos allí, de introspección, son sanadores, son reveladores, son liberadores, nos renuevan el espíritu, el alma, nos da una perspectiva clara de quiénes somos, nos recuerda otra vez el Señor, estando allí, disfrutando de esa atmósfera tan sublime, nos recuerda el Señor lo que hizo por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Porque el Señor no solamente anda recordándonos lo que Él hizo, el Señor también nos recuerda quiénes somos nosotros en Él. Entonces, el jardín de la tumba, para mí, hay otros lugares emblemáticos, pero ese en particular, yo me lo disfruto a cabalidad. De hecho, intencionalmente, es el lugar donde más rato estamos cuando vamos a Israel. Siempre buscamos la manera de estar el mayor tiempo posible en el jardín de la tumba. Tampoco lo olvidaría. Allí hemos celebrado Santa Cena. Sí, espectacular. Y hemos visto milagros del Señor allí, gente siendo liberada por el poder de Dios, disfrutando la experiencia de la cena del Señor mientras adoramos a Dios. Es una experiencia impresionante. De hecho, quiero felicitarte por entrar en esa dinámica de viajes a Israel,
sé que Dios te va a seguir dando gracia y favor para que puedas continuar esas peregrinaciones que son tan saludables para la iglesia contemporánea. Sí, ahora en julio vamos por tercera vez. Mi esposa va conmigo y de nuevo, como dice, usted dijo que ha ido 5 veces y puede ir 5 o 10 más Sí, y siempre es impactado así es. y siempre es restaurado. De nuevo, repito sus palabras, para mí es el mejor lugar de la tierra. Cierto, cierto. Así es. Pastor, gracias por estar con nosotros en Sin Rodeo. Me saluda su amada esposa, su familia. Claro, claro. Su hija estuvo con nosotros acá en Sin Rodeo hace unas semanas atrás. Sí, Eh, Me saluda a su iglesia allá en San Germán. Es un lugar especial, maravilloso. Las veces que lo visité fui muy edificado. Jamás olvido cuando fue Stanislao Marino. wow. Porque yo sé, Estuviste acá sí, ese porque día. lo que pasa es que yo sigo a Marino desde los 80. Y mi mamá siempre ponía todos sus discos y alabanza. Y Sí, cuando veo a Marino por primera vez en persona, que lo sí, veo allí en la carpa, me impresionó, me impresionó. Y múltiples recursos que usted ha invitado allí de gran impacto nos han edificado, incluyendo, ¿verdad?, su ministerio y su prédica. Tiene una iglesia y una congregación muy bonita, una gran posición y una gran bendición allí en la congregación. Así que me saluda a su esposa y a su congregación. Anhelo volverle a tener Sin Rodeo. no, gracias por la deferencia, gracias por el cariño, gracias por el afecto. De igual manera, es recíproco hacia ti, eres muy amado en nuestra casa, has estado ministrando nuestro altar y nos has honrado con la palabra. Así que gracias por tu amistad, te bendigo, es mi oración que seas prosperado junto a tu amada y a tus hermosas princesas, que todo lo que sueñes el Señor te permita verlo concretado en el nombre del Señor y que los mejores años de tu vida están comenzando. Dios te va a seguir prosperando, te va a seguir bendiciendo. Admiro tu humildad, admiro tu corazón, admiro tu ministerio y sabes que cuentas con mi oración, cuentas con mi apoyo y cuentas con mi amistad. Te abrazo, te bendigo y vuela alto y nunca te Amén. rindas, que Gracias. cosas extraordinarias el Señor te va a continuar entregando. Gracias, pastor, por sus palabras. Esperamos verle pronto en persona. Amén. Gracias por bendecirnos. Esperamos que tenga una noche de descanso y siempre en contacto con ustedes. Gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias, pastor. Dios te Amén, bendiga mucho. amén.